Bueno. ¿Sabe cómo vamos de faltas ahí o no? ¿Cómo? ¿No sabe cuántas faltas vamos? Sí, al final podemos tener una lista que quiera. Bueno, a ver. Ok, vamos rápidamente el tema de refugiados, migrantes, etcétera, etcétera. Básicamente, señorita, se calla, por favor. ¿Me explico? Para ustedes son lo mismo, ¿hay una diferencia? ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo es? Refugiados, migrantes, inmigrantes. No, y refugiado me suena el hecho de después de algún conflicto o algún tema de persecución, justamente se refugian en otro lado para no seguir sufriendo. Inmigrantes, me parece que tiene que ver con el hecho de que no hay una razón así como una crisis o como una persecución. Ok. Yo lo que leí un poco de eso cuando lo mandaron y decía que los inmigrantes, o sea, se van a otro país buscando unas mejores condiciones, no sé, puede ser económicas o sociales, pero no perseguidos por algún régimen o por alguna crisis. Y en cambio los refugiados sí, se van por una cuestión de que hay un conflicto en el país y se van escapando de eso. Y por eso uno cuenta con la protección de su país y el otro no. Claro. ¿La protección de qué país? Del país en que De origen. claro, de origen. Digamos, el migrante sigue contando con la protección de su país Sí. y el refugiado no. Hablaba algo de inmigrantes económicos, no sé, algo así. Bueno. Bueno, en el 2001 emigraron muchos de Argentina por razones económicas. Sí. Bueno, pero en la Sí, básicamente el 95, el 98% de los que están en este salón son descendientes de migrantes, ¿ok? ¿Cómo dice? El 95, No, el 98% porque la dijo diferente. Migrantes. descendientes de migrantes. De migrantes. Migrantes que se van y inmigración que Ah, No, emigrante Emigrante, el que sí, se va. se va, Inmigrante el que llega. Inmigrante se aplica para los dos porque está en tránsito. ¿Estamos? Si yo me voy a otro país, estoy emigrando. Si ingreso a otro país, como de hecho una vez ingresé a otro país, era inmigrante en ese país. ¿Estamos? ¿Ok? Pero, ¿Cómo? perdón, Sí. ¿migrantes es alguien que quiere vivir en otro país? Sí. Claro, o sea, no es lo mismo. Un turista no le entra, no entra. No. Pero No, el migrante es el que cambia su lugar de residencia y su lugar de desarrollo su actividad económica, donde desarrolla su familia y todo lo demás, donde desarrolla su vida. Vos vas a hacer turismo, te vas a un tour, visita Europa 15 días, 22 países, ¿viste? No soy inmigrante de los 22 países. Te fuiste el tren y pasaste nomás, ¿estamos? Eso no hay que confundirlo. ¿Pasa por una cuestión de tiempo o por una cuestión de...? Pasa por cuestión de residencia. Inmigrante. Perdón, no tenés que apagar. Inmigrante cuando venís, inmigrante cuando está en curso. Da igual residencia. ¿Jefa? Bien, estoy en clase, ¿te puedo hablar un rato, puede ser? Inmigrante. Ok. Bueno. Adiós. Voy a poner esta. Disculpen. Ya por ahí voy a poner esta para también. Perdón, repitiendo tu pregunta sobre la cuestión de tiempo, por favor. Si, digamos, ¿qué es lo que define que alguien sea un migrante? Si es una cuestión de tiempo o una cuestión de... Básicamente el ánimo de la persona, ¿de acuerdo? Si vos te vas a Estados Unidos, entras con visa de turista, ¿de acuerdo? Pues tu intención es cuando se vence la visa, o te vas a cualquier país del mundo con visa de turista, y tu intención es, una vez que vence la visa de turista o antes, buscar la forma para quedarte ahí, que puede ser de buscar trabajo, de buscarte una pareja y casarte, desde lo que sea, hay múltiples recursos para conseguir la residencia o la nacionalidad, ¿estamos? Es una cuestión de ánimo, de intención. El tema es qué motiva ese ánimo, que son esta categoría. Como decía el caballero, el
migrante básicamente es aquel que lo hace por motivos económicos, que lo hace para tener una mejor calidad de vida. El migrante. Sí, la persona que migra, lo que decía la señorita Dibón hace un momento, en la época del 2001, hubo mucha gente, y antes, cuando fue la hiperinflación de Alfonsín en el 89, 90, que llegó el sátrapa de Anillaco en el 90, 89, hubo mucha gente que se fue a España. En todas partes se decía, el país tiene una salida y está en Ezeiza, estaba lleno de grafitis por ese lado. O sea, hubo una gran emigración de argentinos, especialmente jóvenes, calificados o no, que se fueron a distintas partes, ¿de acuerdo? Es distinto de lo que ocurrió en el 76, cuando fue la dictadura. Porque ahí también hubo una gran oleada de gente que se fue, pero eso ya no era por una situación de mejora económica, sino por una cuestión de supervivencia, pues estaban perseguidos políticamente, estaban listas negras o lo que fuera. Entonces, esos ya llegaban en calidad de refugiados o asilados, tenían en muchos casos asilo político, y un tipo de protección independiente de lo que es el refugiado. ¿Estamos? El refugiado y el exiliado. Eran personas cuya el caso de refugiado es aquel cuya vida, seguridad, salud, integridad física corre un riesgo grave, por esta definición en alguna parte, ya vamos a llegar ahí, corre un riesgo grave, cierto e inminente, ¿de acuerdo? No es decir, no, estoy en peligro, ¿por qué no? Porque un día me voy a morir, no, eso no califica. O sea, corre riesgo estando en el país donde reside. Claro, en el país que resides. Vos, entonces, te tenés que ir sí o sí. Si estás, por ejemplo, en Siria, en Alepo, sos civil, y están a los bombazos todo el tiempo, todo el día, no hay servicios básicos, no hay alimentación, no hay salud, no hay posibilidad de educación y no hay posibilidad de garantizar tu supervivencia por los bombardeos, vos te vas a la zona de combate. Si está todo el país en combate, en guerra, te vas a ese país, ¿de acuerdo? Y así se hacen las oleadas de refugiados. Generalmente los casos de refugiados son por guerra o conflictos internos graves, llamamos en Latinoamérica. Hay muchos refugiados en Latinoamérica, especialmente... ¿Cómo? ¿No hubo muchos por las malas? Más recientemente. Originalmente el país que mayor cantidad de refugiados genera es Colombia, en este momento. ¿Por qué? Por la situación que está interna con la FARC. ¿De acuerdo? Creo que hoy o ayer firmó un acuerdo de cese el fuego, una cosa así. ¿Cómo? El jueves se firma el presidente y la semana que viene se firma. No, este jueves. Ah, mañana. Mañana. Ah, ok. Se llegó a un acuerdo para eso, pero es el país que mayor cantidad de refugiados provocó. ¿De acuerdo? Y una cosa es el refugiado, otra cosa es el desplazado. También hay que evitar la confusión. El desplazado generalmente se refiere a desplazados internos. Gente que se va de su residencia a otro lugar, a otra zona más fácil dentro del mismo país. ¿De acuerdo? Eso ya queda dentro de la órbita jurídica de ese país. Cuando cruzan las fronteras se hace un problema internacional, porque es de otro país. ¿Y los palestinos cómo podrían ser considerados los que están dentro del... Los palestinos, generalmente se habla de refugiados que están en los campamentos, porque muchos están fuera de Palestina. Muchos estaban en Líbano, esos campamentos, ¿de acuerdo? Muchos estaban en Jordania, hasta que fue el Septiembre Negro, por eso se habla de campamentos de refugiados. ¿Qué ocurrió ahí con el caso de los palestinos? Que los países árabes o musulmanes que los recibieron no les facilitaron los mecanismos para integrarse, para que se hicieran ciudadanos, para que se fueran incorporando a la vida del país y la economía. Pasaron 40 o 50 años y se querían refugiados. ¿A qué se debe eso? Bueno, como todo, hay dos versiones. Una que quiere seguir siendo refugiado porque tiene su territorio real, tiene que volver a su lugar de origen, su tierra, etcétera, etcétera. Y la otra es que los propios árabes no los integran para tenerlos como una especie de pieza de negociación política en una discusión con Israel. Mientras haya refugiados hay posibilidad de reclamar. ¿Estamos? Como siempre, si me pido opinión, se da un poco las dos cosas. No puede ser que pasen 2 generaciones y no se vayan integrando a la vida comunitaria. No sé cuál es la experiencia de ustedes, pero en mi caso recuerdo
amigos míos que tenían los padres que no hablaban una sola palabra de español. Y ni siquiera hablaban italiano, hablaban un dialecto, hablaban de Calabria, de Sicilia, y los hijos ya hablaban con acento, pero hablaban el español tranquilamente. O sea, en 2 generaciones te tenés que mezclar sí o sí. Es muy raro lo que ocurre en ese caso. ¿Estamos? Pero, volviendo al tema. Una cosa es el desplazado, que puede ser el desplazado interno, que se da, por ejemplo, también en Colombia, que es una zona de conflicto, donde tiene mucha fuerza las FARC, los paramilitares se van a otra región, son desplazados. Otra cosa es el refugiado, aquel que ve en grave peligro su seguridad, su vida, su integridad física, emocional, etcétera, etcétera, y por eso busca huir. El caso que tenemos de Siria, Afganistán, todos los países que están en conflicto en esa región. Y otra cosa muy distinta es el migrante. Uno se va porque quiere, porque va a estar mejor. El caso típico que tenemos ahí es el caso de, completo la idea, ya la escucho. El caso de la gran migración que tenemos acá de países vecinos, por ejemplo de Paraguay, de Bolivia, de Perú, ¿de acuerdo? Hay mucha gente que viene acá, no porque hay una guerra interna en Paraguay, no porque hay una guerra interna en Perú o en Bolivia, no vienen huyendo ni siendo luminoso ni nada de eso, sino que vienen en busca de una mejor posibilidad económica, ¿de acuerdo? Y se van asentando, hay barrios enteros, por ejemplo aquí en Córdoba, si se conoce, está el barrio Arpe Bosch, por ejemplo, argentino, peruano, boliviano, chileno, viene así, le queda por la Villa Libertador, si mal no recuerdo. O sea, hay distintas regiones en las Uruguay, Gran Buenos Aires, también hay regiones donde hay nacionalidades que predominan. Muchos son, la mayoría son por cuestiones económicas en esos casos. Argentina también recibe refugiados, pero son mucho menos que otros países, ¿de acuerdo? Estamos muy lejos porque vienen a refugiarse de acá. Esa es la gran diferencia. Las tres categorías. Estaba la señorita que levantó la mano primero, después el caballero y después ustedes. En Colombia, ¿hay más refugiados evidentemente que se van del país o hay más desplazados? Hay de los dos, ¿de acuerdo? El número uno en ambos fenómenos. Tanto desplazados internos como generar refugiados. Muchos se van a Venezuela, muchos se van a Ecuador, o sea, finalmente los países limítrofes, ¿de acuerdo? El problema se da en zonas como en Siria, como en Afganistán, donde ¿a qué país limítrofe te vas a ir si están igual de jodidos? Porque tiene su frontera cerrada. Entonces, la frontera es cruzar el mar y llegar hasta Europa. Y lo que cambia también es el régimen... perdón, ¿qué iba a preguntar usted, caballero? Justamente eso, o sea, ¿cuál es el fundamento que da Europa para cerrar la puerta a los refugiados que vienen de Siria, de Afganistán y todo eso? Que son muchos. No hay ningún fundamento. Jurídicamente está mal. ¿Estamos? Se supone que todo país tiene el derecho a regular su política migratoria. No le puede decir a un país, miren, abra la frontera y que entre el que quiera. Que entre millones de personas a otros países, están obligados a recibirlo. No, es imposible, es ilegal. Todo país tiene derecho a regular su política migratoria. ¿Estamos? De acuerdo. Eso es lo que hace Estados Unidos al poner disposiciones para frenar o para detener o para desalentar el flujo de migrantes de Centroamérica y México hacia su país, hacia la superfrontera que tienen con México. Sin embargo, cuando se trata de refugiados, ya hay convenciones internacionales que protegen a los refugiados. Un inmigrante ilegal puede ser expulsado de manera automática, ¿de acuerdo? Lo pone en la frontera y lo echa. Un refugiado no. Se supone que aquí por procedimiento jurídico tiene que ver cuáles son los fundamentos que invoca esta persona para considerarse refugiada y tiene la obligación de darle amparo y protección ante el resuelva su caso. O sea, no los pueden echar de manera masiva como están haciendo y mucho menos, como hicieron, negociar con Turquía, porque Turquía haga grandes campos y controle la migración evite que lleguen hasta Europa, ¿de acuerdo? O sea, es ilegal. Por eso es que muchos organismos internacionales como Médicos Sin Fronteras, que recuerdo el caso de Médicos Sin Fronteras, que rechaza, se lo decía la semana pasada, rechaza apoyo económico del país de la Unión Europea en repudio de la política migratoria de Europa, o el término de los refugiados. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no contempla la Organización Internacional. Los refugiados están, o sea, sus condiciones están reguladas por el ACNUR. Hay un organismo de la ONU que es ACNUR, Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados. Se creó después de la Segunda Guerra Mundial. Sí. ¿Qué pasó?
países deshechos, países con las fronteras totalmente destrozadas, grandes desplazamientos humanos, grandes desplazamientos de gente que quedaron después del muro, la cortina de hierro, de lo equivocado. Se creó el ACNUR como un organismo pasajero, como un organismo temporal que iba a resolver ese problema, pero después siguió sufriendo guerra y conflictos y el ACNUR sigue trabajando y cada vez tiene más refugiados que atender. ¿Estamos? ¿Cómo? Surgió en la Segunda Guerra Mundial. Perdón, ¿cómo se escribe ACNUR? ACNUR. Ya. Sí. Sí, lo pido. Esta es la placa anterior a este. Ahí está. ACNUR. ACNUR, ¿ok? Y hay una convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Derechos de los Refugiados. Sí. Consulta, porque yo estuve viendo unos videos sobre el caso de los refugiados que van a España y Alemania. ¿Que van de dónde? Que van a España y Alemania. Sí. No me acuerdo de la nacionalidad, pero que no quiero decir senegaleses porque no son. Pero digamos que más o menos. Son negros. Son negros, sí. De África subsahariana, ok. Listo. Entonces, los tipos cuando entraban se veían filmaciones, obviamente estaba editado y se ponían las peores partes, pero se veía que muchos entraban, rompían las cosas, la policía intentaba detenerlos, etcétera, etcétera, etcétera. En esos países como España, por ejemplo, que tuvieron están en una crisis económica grave y qué sé yo, el Estado no tiene que mirar más por los derechos de sus propios ciudadanos antes de abrir las puertas a los inmigrantes o a los refugiados. Todo esto está obligado a las convenciones internacionales que he firmado. ¿Estamos? Es como el matrimonio, si firmaste te jodiste. ¿Estamos? Si firmaron la Convención de Naciones Unidas para los Refugiados, está obligado a respetarla. ¿Estamos? Si no, le abre una puerta enorme de discrecionalidad que decir, bueno, ¿a partir de cuándo el bienestar de mis ciudadanos? Estos tipos vienen bombardeados, vienen mutilados, vienen heridos, y tengo que velar por el bienestar de mis ciudadanos. ¿A partir de cuándo es? Que mis ciudadanos coman todos los días, que tengan un auto, casa propia, 2 autos, internet, cable, Netflix, 3 autos. ¿Cuál es el punto que me dice, bueno, ya su bienestar está satisfecho y puedo ocuparme del resto de la humanidad? ¿Estamos? Es abrir una puerta enorme de discrecionalidad para tener parámetros tan amplios. ¿Okay? Sí, ese discurso es bueno para campañas electorales, para ganar votos, que lo maneje Trump o cosas por el estilo. Pero, como te digo, abre una puerta enorme de discrecionalidad. Y aparte, hay acuerdos y convenciones internacionales que ese país, como unidad jurídica, el país como tal, afirmó que se compromete, debería comprometerse a respetarlo. Aquí en Argentina hay uno, o sea, con el tema de los inmigrantes de los países limítrofes. Sí, sí. Y por más que el país esté en una crisis, no puede decir hasta que no solucionemos un poco la crisis económica. No, es distinto. Siempre lo Yo estoy hablando de refugiados, no de inmigrantes. ¿De qué estamos hablando? Acabo de decir que todo país puede regular su política migratoria. Sí. O sea, por ejemplo, Nueva Zelanda tiene claro qué tipo de migrantes quiere, qué profesiones quiere, entonces favorece o promueve ese tipo de migración. Es una cuestión de política migratoria. Otra cosa es el caso de refugiados. ¿Okay? Hay países que son más abiertos, más restrictivos con los migrantes. Es una cuestión de política interna. Por eso, esta clase trata de distinguir entre lo que es refugiado, migrante, o lo que puede ser un asilado. Tenemos el caso de Assange, por ejemplo, que está en la embajada de Ecuador en Londres. El tipo no es migrante, el tipo no es refugiado, no es una guerra, sino que hay una persecución, o siente, o se considera que hay una persecución concreta dirigida hacia él. ¿De acuerdo? Un peligro cierto de ser extraditado a Estados Unidos y ser encarcelado. Por lo que consideran, no son delitos, sino que fue por la libertad de expresión. Entonces el tipo está en la embajada ecuatoriana en Londres en carácter de asilado, tiene asilo político. Por ejemplo, cuando fue el golpe del 76 acá, muchos dirigentes políticos, entre ellos el ex gobernador de Córdoba, un señor llamado Ricardo Obregón Cano, que murió hace 2 o 3 días, junto con el que era Cámpora, que había sido presidente antes de Perón, se refugiaron o pidieron asilo en la Embajada de México. Y la Embajada le abrió sus puertas, sí, pasen acá y acá los protegemos. Y como es un territorio soberano,
Argentina y la policía no podían entrar al territorio de la embajada hasta que consiguieron un salvoconducto para salir del país. Ese es el caso del asilo. ¿Estamos? Y el concedo no asilo es una facultad soberana de cada país. Yo concedo asilo al que se me canta, al que quiero. ¿Estamos? Tengo una pregunta, profe. ¿La embajada de un país en otro no es territorio nacional del país ese? Sí, es territorio soberano del... ¿Y ningún ente argentino puede intervenir en...? No. ¿No? No, es la inmunidad de los espacios de embajada. Ni siquiera el espacio diplomático. Distinto al consulado. El consulado brasileño en Córdoba, el consulado peruano en Córdoba lo pueden allanar tranquilamente, pero la embajada que está en Buenos Aires no se puede allanar. Es territorio soberano. Es más, está la famosa valija diplomática, que son materiales que no puede abrir directamente, pasan de derecho. Están amparados por secreto diplomático. Y está el pasaporte diplomático que no te pueden tener tampoco. Es territorio soberano del país que puso la embajada. ¿Estamos? Es gravísimo cuando eso ocurre. Ocurrió en el caso de cuando hicieron la toma de rehenes de la embajada de Estados Unidos en Teherán. Que hicieron la película esta, Argo. ¿Me acuerdo? Ahí sí, irrumpieron, tomaron como rehenes, fue un conflicto internacional, un quilombazo, pero eso no pasa, no debería pasar. ¿Qué va a decir, señorita? No, quiero saber más sobre el tema del acuerdo de Europa, si no es un acuerdo con Turquía para el pedido ese de que tengan territorio para refugiados. Bueno, en el caso de Europa es distinto porque como está la Comunidad Europea, y uno de los fundamentos de la Comunidad Europea es la libre circulación de bienes y de personas, o sea, un español puede trabajar en Inglaterra y puede viajar por toda Europa y puede ser muy rico trabajar en cualquier país de ellos, sino por eso especial, como si fuera un natural. El libre tránsito, la apertura de las fronteras es una de las bases de la Unión Europea. Con esta crisis de refugiados que hubo, viene el problema que si un país de Europa le abre las puertas, podía pasar ya para el resto, porque no hay controles fronterizos estrictos. Entonces lo que hizo la Unión Europea fue tratar de contener la migración en su origen, o sea, en Asia, que no llegue a Occidente, no llegue a Europa. Como muchos refugiados llegaban a través de Turquía, la foto del niñito Aslan, o como se llamaba el mocoso. ¿Cómo? Aylan Kurdi. Claro, el mocosito que murió ahogado. Sí, me acuerdo. Parece una cosa turca. Entonces, lo que ha hecho la Unión Europea le paga a Turquía, lo subsidia y hace la vista gorda con la violación de derechos humanos, con un montón de cosas raras que pasan en Turquía, no se mete, son las alianzas y las... Mirar por otro lado que se da mucho en la diplomacia, a cambio de que Turquía contenga esa oleada migratoria, de alguna manera que no llegue a Grecia, que no llegue a Rumania, no llegue a Albania, más que nada, no Rumania, perdón. Señor. Inglaterra, ahora que están todos diciendo que se separan, no se separan. En ese caso, ¿qué pasaría con la Unión Europea? ¿Quedarían todos los otros países? Primero, hay que ver qué pasa. El señor está haciendo referencia a que va a haber un plebiscito en Inglaterra, en Gran Bretaña mejor dicho, para ver si sigue siendo parte o no de la Unión Europea. ¿Estamos? Estaba bastante equilibrado, después estuvo, según las encuestas, a la cabeza el voto por la separación, hasta que un tarado le metió, ultranacionalista, le metió admirador del sistema de apartheid de Sudáfrica, etcétera, etcétera, le metió un balazo, dos y unas par de cuchilladas a una diputada laborista que estaba en contra de la salida. Entre paréntesis, ese caso, como era un británico y no se llamaba ni Mohamed, ni Mahmoud, ni nada por el estilo, no fue un caso de terrorismo, sino que fue un caso aislado de un fanático. ¿De acuerdo? A partir de ahí parece que está remontando lo de mantenerse dentro de la Unión Europea. Eso apunta a la pregunta del caballero. Bueno, primero hay que esperar el resultado. En el caso de que se vote por la salida, no es inmediata. Hay que hacer un montón de pasos. Pero una de las razones por las cuales, o las eslogan de campaña, o la fuerza que utiliza la campaña es la xenofobia, los que están a favor del Brexit, o sea, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. ¿Estamos? Es cerrar las fronteras y poner un tipo de coto a la circulación de personas.
Así que pondrían eso. Si lo consigue, va a pasar por ahí, pero ya va a estar fuera. Hay que ver cómo se articula. Según muchos, puede ser un espacio como el de Noruega, que no es parte de la Unión Europea, pero conforma un espacio económico común, hay fórmulas intermedias. O sea, te podés casar, te podés juntar, te podés ser amigo con beneficios, hay un montón de escalas dentro de una relación, en una pareja. En el caso de la Unión Europea, con los países miembros, también hay una gran variedad de posibilidades de relaciones que puedan mantener un tipo de contacto o vínculo económico. ¿Estamos? Perdona, está el caballero. Es sobre esto la Unión Europea, no entiendo claro hasta qué punto, qué diferencia hay entre Inglaterra y otros países de la Unión Europea y por qué es que Inglaterra no sigue, por ejemplo, la moneda del euro, porque todavía tienen de libras y se supone que forman parte de eso. Sí, fue una concesión que consiguió Gran Bretaña, pues siempre fue reacio. Históricamente, Gran Bretaña fue parte de la Alianza Atlántica con Estados Unidos, ¿okay? Y la presencia para muchos de Gran Bretaña dentro del mapa europeo era como el pie que tenía Estados Unidos para meterse dentro de los asuntos europeos, ¿estamos? Entonces, como que, bueno, el caballo de Troya de Gran Bretaña, para ser parte de la arquitectura europea. Sin embargo, forma parte del espacio comunitario, está en todo, pero mantuvo su moneda. ¿Cómo fue el acuerdo, los términos, cómo lo consiguió? No lo conozco. Puedo buscar la información, te la puedo explicar si viene. ¿Estamos? Ahora no te lo puedo contestar. Es lo único. Es lo único. Es lo único. El resto está regulado por... ¿Profe, Suiza es de la Unión Europea? ¿Cómo? Suiza. No. No, Suiza no, Noruega no, hay varios países. Islandia no. ¿Estamos? Señorita. Profe, el ACNUR, ¿protege a los refugiados y a los desplazados también? Sí. Porque yo acá Tiene busqué la definición y me decía que protege a los refugiados y desplazados por persecuciones, conflictos. Sí. Y vos recién dijiste que los desplazados eran personas que se van de su residencia a otro lugar en el mismo país. O sea, sí. Pero el ACNUR, por ejemplo, tiene oficinas en Colombia para velar por esos desplazados. Claro, pero esos desplazados que ellos protegen no son los que desplazados... Son colombianos, del territorio colombiano. Claro, pero son desplazados por persecución, no porque quieren... O sea, es por el conflicto con la FARC, por la guerra civil que tienen, ¿de acuerdo? Entonces, imagínate lo que ocurre muchas veces. Llegan los paramilitares a un pueblo, empiezan a apretar a la gente, y ahí en Colombia te matan con motosierra, y empiezan por los pies, ¿de acuerdo? O sea, hasta que llegan a parte... fatales, pasan por varias zonas sensibles antes, ¿okay? Entonces, después que hacen esas matanzas, muchos pueblos quedan vacíos, que son desplazados internos, ¿no? ¿Sí? Sí. Que también huyen, escapan porque por riesgo de muerte, porque la economía ha sido devastada, generalmente queman todo, son ataques recurrentes, o sea, tornan zonas inhabitables. En Colombia había un grafiti, ponían ahí por las calles, decía, en Colombia tenemos tantos muertos que vamos a tener que hacer otro país en el subsuelo. Y sí, la mortandad que dejó la guerra civil en Colombia es enorme. ¿Estamos? ¿Otra pregunta con respecto a esto? ¿Está bueno claro? El problema es que muchos medios, bueno, ya voy viendo las placas, este PowerPoint preparó un escrito que estaba vamos a ver que hay muchos títulos de prensa que aplican indistintamente. Inmigrante en el mundo. El niño de la playa no es un caso de un inmigrante, es refugiado. O sea, los mismos diarios mezclan. Y eso es parte también del discurso de la fuente. Y la propia Unión Europea, los propios funcionarios, cuando habla de esta gente, hablan de ellos como inmigrantes, ¿de acuerdo? No como refugiados. Porque automáticamente le están quitando el derecho que le correspondería. Es una forma de rebautizar. La realidad se crea a partir de los nombres, cómo llamamos las cosas. Buscar eufemismos para que nos convengan, ¿de acuerdo? Una cosa es un robo, otra cosa es una desprolijidad administrativa, ¿okay? Acá, si pongo refugiado, puedo generar cierta empatía con esa gente. Si pongo inmigrantes, ya pienso, son los que vienen a chorar mi laburo, son los que vienen a asaltar, son delincuentes, son
lo que sea, ¿de acuerdo? Vienen por las fronteras poco seguras, poco protegidas, y lo demás. Viene esa mezcla. Acá hay una nota que es la labor interior, por ejemplo, hablamos de inmigrantes, refugiados y crisis migratoria. Estamos poniendo todos los términos, cuando claramente no son sinónimos. Acá también Times de Londres habla de migrantes. New York Times habla de migrantes también. El País de España habla de refugiados, más correctamente. The Guardian. Ven esta es la definición. Migrante es la persona que vive en su país voluntariamente en busca de mejor perspectiva de vida. ¿Okay? No quiere decir que la realidad que tenga el migrante en su país no sea una realidad de mierda, de miseria, de hambre, de enfermedad, lo que sea. Pero no una realidad que lo pone en riesgo inminente de muerte. O lesión grave a él o a su familia. Después hay muchos los migrantes que son obviamente familiares que tratan de reunirse con el resto. Esto es un testimonio de uno que llegó a Argentina. Star Wars. ¿Cómo? No, me hace gracia como está escrito en Star Wars. Sí. Esto graficaba la diferencia entre el migrante que llega, gente humilde, pobre, miserable, como quieran llamarla, pero que llega con su familia íntegro, y acá estas condiciones de viaje y desplazarse, como ven, son bastante diferentes. Refugiado. ¿Teme por su vida y libertad o tiene su vida en peligro? ¿Ok? También se habla de aquellos que son, por ejemplo, en el caso de Siria, puede haber refugiados, no necesariamente de zonas de guerra. El ISIS está persiguiendo a otras minorías religiosas, está persiguiendo a cristianos, por ejemplo. O sea, una comunidad cristiana que esté en Siria puede sentirse en peligro inminente, nos van a tener que ver un momento, entonces nos vamos antes que nos ataquen. Ahí es porque se sienten amenazados por razones religiosas. También puede ser por razones de preferencia sexual, es bastante amplia. Acá se habla de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social. ¿Estamos? O ideología. Vamos a matar a los comunistas, a los fascistas. Se encuentran fuera de su país de nacionalidad o residencia, ya que no quiere o no puede regresar por temor a ser perseguido. Esto del ACNUR se crea en el 51. Las siglas de ahí arriba, UN, son lo mismo, pero en realidad no. ¿Cómo? Eso UN. No. Naciones Unidas, Human. Claro, es lo mismo pero en inglés. Sí, supongo que sí. Aquí están los países de la Rusia, 35 países. Tiene una pequeña subdelegación en Argentina. Esto es lo fundamental. El tema cuando llegan migrantes o refugiados, hay que distinguirlos, ¿ok? Recolección de información, mecanismo de recepción, mecanismo para identificar perfiles y referir casos, proceso de procedimiento diferenciado, o sea, son tratos diferenciados lo que se le da a uno de que se le da a otro. Acá ven cómo aumentó el número de desplazados y refugiados por la guerra de 2005 hasta 2014. Hay casi 60 millones de personas en esa condición en el mundo ahora. O sea, no es un problema únicamente de este año, ni tampoco únicamente de Siria. Es un problema global. Profe, una duda. Diga. Había un cuadrito que decía que los refugiados también son las personas que no quieren regresar a su país por miedo a ser perseguidos. Sí. O sea, yo puedo estar en un país que no es mi origen y el hecho de no querer volver ya me hace refugiado. Sí, por ejemplo, si vos estabas acá en Argentina y eras
militante universitario, militante sindical, o tu marido, tu novio, tu padre o lo que fuera, y habían desaparecido o perseguido por la policía o sentías que te podían matar en cualquier momento, vos te ibas a Brasil y decías, no, yo aquí no quiero volver porque me van a perseguir. Claro. ¿Estamos? Entonces te ibas a refugiado y pedías asilo. ¿Asilo es lo mismo que refugiado? Es un grado que el refugiado se maneja para cuando son masivos, ¿de acuerdo? Asilo cuando son casos más concretos. Y asilo también lo puedes conseguir en tu propio territorio, como el caso de la embajada que cité recién. Claro. ¿Y el exiliado? El exiliado es cualquier persona que se va no voluntariamente a su país, puede ser por distintas razones. Por ejemplo, en la década del 70 se habló del exilio argentino, muchos se exiliaron o autoexiliaron. Hubo muchos casos de gente que el Poder Ejecutivo Nacional tenía disposición de expulsarlo del país. O te metían en cano, te expulsaba del país, te dejaba salir del país. Y mucha gente, muchos artistas, muchos intelectuales se exiliaron porque se conocieron en peligro, se conocieron en situaciones que no podían crear artísticamente con seguridad, lo que sea, entonces se fueron. Eso es el exilio o la exilio. El exilio también se supone que es forzoso. ¿Estamos? No es el migrante que puede volver cuando quiere. Viene para la fiesta, para Navidad, para regalito para los chicos, no. El exiliado se queda allá. ¿Estamos? Acá está, de 59 a 60 millones de personas, en 2014, la mayoría son desplazados internos, que todos estos intervienen en la ACNUR, también lo supervisa. 19 eran refugiados y 1.8 millones de gente que ya solicita asilo político. ¿Eso sería gente que no puede dejar el país todavía? ¿O son... No, o que ya está. Ah. Ya está en el país. Vos podés llegar a Estados Unidos, ¿ok? Llegás ahí y en el aeropuerto decís, bueno, solicito asilo político. ¿Por qué? Porque soy ciudadano ruso o soy ciudadano turco y en Turquía hay una persecución nada personal contra los homosexuales, ¿ok? Entonces me siento en peligro por ser homosexual. Me pueden matar, me pueden golpear, pido asilo acá. Entonces, ya el caso se judicializa y se analiza los factores a favor y en contra. Y se te concede o no el asilo. ¿Estamos? Mientras tanto, profe. Mientras tanto, quedas con un libro, pero no te pueden expulsar. Está en el país. Te dan un pase temporario. Ahora si te agarran en la frontera, cruzando, escondido en el baúl de un auto, ¿de acuerdo? Como inmigrante nada más, y decir, bueno, ¿por qué viene? No, vengo a trabajar, vengo a hacerlo, no, patar en el culo y tirar el otro río, en la frontera. Si el tipo sabe y dice, no, vengo como asilado, ¿por qué? Porque en México mi pueblito fue atacado por los narcos, bueno, ya plantea las cosas de otra manera. Soy homosexual o lo que sea, ¿de acuerdo? Ahora se plantea mucho la preferencia sexual también. Hay países donde se castiga con cárcel y se castiga con pena de muerte la homosexualidad. Entonces esa gente calificaría para ir a países civilizados y decir, bueno, por mi preferencia sexual vivía con peligro y pido asilo. ¿Que lo establecen eso? Lo que vimos recién en la plaquita anterior, le decíamos que estas las tienen ustedes. Es perseguido a causa de raza, religión, nacionalidad, pertenece a un determinado grupo social, ¿de acuerdo? Sus opiniones políticas o género. El género también se incluyó ahora. Hay países, conflictos en los cuales son particularmente riesgosas condiciones de vida para las mujeres. Y aparte, hay otra categoría independiente en el caso de los apátridas, que acá según el ACNUR hay 3,5 millones de apátridas. ¿Okay? El apátrida es aquel que no puede invocar ninguna jurisdicción soberana, o sea, ningún país ejerce jurisdicción sobre él, o sea, no tiene país. El ejemplo clásico era el tipo este de la película Terminal del Aeropuerto, que su país desaparece,
¿de acuerdo? Deja de existir el país como tal. Generalmente, cuando un cambio de nombre de la Unión Soviética volvió a pasar a Rusia, Rusia le dio continuidad jurídica a la institución, los ciudadanos, los pasaportes y todo lo demás. Heredó la silla constitucional de la ONU, etcétera, etcétera. Pero puede haber casos de países nuevos que surgen o países, o también de ciudadanos que no son reconocidos por el país en el que viven. Un caso así se da con los rohingyas. Los rohingyas son una minoría en Birmania y el gobierno birmano dice que esa gente no nacieron ahí sino que vinieron de otro país, que son migrantes ilegales. Entonces, en el país de que dicen que son migrantes los reconocen como nacionales y en Birmania tampoco los reconocen como nacionales. O sea, los tipos no tienen ni documentación, no tienen pasaporte obviamente, no tienen permiso de trabajo, no puede hacer casarse, no puede hacer ninguna gestión que pueda hacer una persona común y corriente. Viven en un limbo jurídico, no existen jurídicamente, son apátridas. ¿De acuerdo? ¿No pueden invocar jurisdicción soberana? Sí. ¿Cuántos hay según la...? Está todo acá en las placas. En 77 países. 3 millones de patria en 77 países, ¿ok? Perdón, profe. Una pregunta. Usted dijo que los rohingyas se supone que son de Birmania, pero los birmanos, lo que era Sri Lanka antes, no me acuerdo, sí, el país se llama Sri Lanka antes, los desconoce, dice que son migrantes. Porque es una cuestión religiosa también, los rohingyas son musulmanes y el país es budista. Claro. Entonces dicen son dos terroristas. Para aquel caso de Siria, tenemos tanto desplazados internos como refugiados. Desplazados internos son los que fueron del norte, al sur, en las zonas que no hay conflicto o hay menos conflicto. Después son los que ya directamente se fueron del país. Y los que llegaron de otros países también. ¿Por qué no lo pone Colombia ahí? Porque esto es general. Después hay otra placa que se habla de Latinoamérica. Es otra presentación, la que vamos a continuación. Profe, una pregunta. El debate de cualquier persona que ninguna de estas considera destinataria de la aplicación de su legislación. Las razones. Lo que decía, el país, digamos, su nacionalidad desapareció y nadie lo sucede. Perdió la nacionalidad por decisión gubernamental. Algunos países te castigan quitándote la nacionalidad. Por ejemplo, los casos que se conocen de traición o que se puede decir, te retienen el pasaporte, algo que le pasó a Snowden. En ese caso no podría servir como ejemplo. Hay una película que hace Tom Hanks que se llama La Terminal. Sí, lo mencionamos hace un ratito. Eso lo pusimos como ejemplo. Que esa película Terminal de Tom Hanks viene a raíz de un caso de la vida real que hubo en el aeropuerto de París. O sea, no inventaron nada, ya toman esa idea. En parte ya en el guión. ¿De acuerdo? Creo que era de la antigua Yugoslavia, el caso de Francia. También se da una persona que es de nacionalidad porque ha producido un conflicto de legislación en diversos países implicados. Por ejemplo, oí hablar de un señor llamado Cortázar alguna vez. Sí, Julio. Cortázar tenía nacionalidad argentina, pero él había nacido en Bélgica. Sin embargo, cuando el momento que él nace en Bélgica, Bélgica estaba ocupada por Alemania, la parte que él nace. O sea, hay cada vez, bueno, ¿qué es? ¿Es argentino? Porque hijo de argentino. Es belga porque nació en territorio belga, porque viene alemán porque por cuestión de guerra era jurisdicción alemana. Ahí vienen los quilombos de jurisdicciones, ¿estamos? Y el territorio que, como en este caso el tipo puede tener 3 nacionalidades, procesos similares hace que no tengas ninguna. Porque en ese momento no hay ninguna jurisdicción en el territorio en el que has nacido ahí. Y no te dan la nacionalidad por el jus sanguinis, que es la nacionalidad de tus padres, el hecho de la sangre. ¿Se entiende más o menos? Bueno. Y cuando naces... Trato de encontrar así ejemplos concretos para que lo visualicen, porque son... No Cuando dice una combinación de los dos. Apátridas. La Convención 54 estipula a los apátridas reciben un pasaporte como tal de la ONU. Un pasaporte de apátrida, o sea, una documentación para que puedan desplazarse y puedan viajar. Sí. ¿Y de los apátridas también se encarga el ACNUR?
Sí. Por ejemplo, en muchos países te quitan la nacionalidad por este tipo de motivos. O sea, adquirir la nacionalidad de otro país, combatir por una fuerza militar de otro país. Entonces, bueno, si quiere, ya no es más de ciudadano estadounidense, francés o lo que sea. Esa es la cuestión de legislación interna. Creo que no puedes tener más de una nacionalidad. O algo así. No sé, en Argentina puedes tener dos únicamente con España y con Italia. A ver, tener dos nacionalidades. No puedes invocar una nacionalidad alemana, o en mi caso, yo tengo pasaporte mexicano, pero no puedo decir acaso mexicano, sino que de risa. No puedo invocar la doble nacionalidad, la puedo usar afuera nada más. No entiendo, profe, qué estabas diciendo ahí de ¿Cómo? la privación de la ciudadanía. No resulta, en la patria el Estado puede privar a un nacional de ser ciudadano. No entiendo eso. Sí. Una cosa es que sea aparte, otra que tiene los derechos ciudadanos. Los derechos ciudadanos son los derechos civiles. Votar, un montón de cosas. Te pueden quitar la ciudadanía, pero no la nacionalidad. ¿Se explica? Son conceptos distintos, ciudadanía y nacionalidad. Eso se da mucho, por ejemplo, en países... ¿Cómo se adquiere la nacionalidad? Hay dos formas básicas. Está el jus soli y el jus sanguinis. Jus soli, derecho del suelo. O sea, vos nacés en este territorio y sos el que se aplica en Argentina, en todos los países de América, todos los países que tienen gran flujo migratorio. El que nace acá es de este país. ¿De acuerdo? Eso ocurre en Estados Unidos. Por eso muchas mujeres buscan parir en Estados Unidos, porque el hijo ya automáticamente es estadounidense. Y lo que llaman hijos ancla para después nacionalizar dentro de la familia. ¿Estamos? Y está el jus sanguinis, que se aplica especialmente en Europa, que es que los hijos nacionales son de ese país, no importa dónde hayan nacido. Por eso es que ahora muchos nietos de italianos, hijos de italianos, gestionan, o franceses gestionan el pasaporte comunitario, el pasaporte francés, el pasaporte italiano, por ser descendientes. ¿Estamos? Argentina aplica los dos criterios. O si ustedes son argentinos y tienen un hijo en Bangladesh, el hijo viene acá y puede adoptar por ser argentino, sin ningún tipo de problema. Y si uno de Bangladesh acá y pare acá en el pasillo, automáticamente es argentino. ¿Estamos? Son los dos. Sin embargo, cada 10 minutos nace un chico sin nacionalidad. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, la señorita va embarazada y tiene un hijo en Francia? Por nacer en Francia no es francés, ¿de acuerdo? Y si el país de donde ella viene no es Argentina y no reconoce el jus sanguinis, o sea, no es la nacionalidad que ella tiene, el hijo de ella automáticamente no tiene nacionalidad. No la hereda y no la adquiere por lugar de nación, ¿se entiende? ¿Cómo se llama Jus? ¿Cuánto? Sanguinis. ¿Y el otro? Jus soli. ¿Lo vieron? Lo tienen que haber visto en un montón de lugares eso. Otra materia, mejor dicho. Y acá están los principales lugares de generar refugiados, ¿ok? Está toda la zona de Siria, los países del centro de África y acá está Colombia. ¿Es Corea lo de allá, profe? No. No, mando. No. ¿Qué es eso? Sí, es Corea. No, Corea continental, Corea está acá. Este es Corea del Norte, eso sí es Japón, está mal ahí. Japón no genera tantos refugiados. Esto es Japón. Eso es Japón, ¿no? ¿Sí? Eso es Al lado Japón. de China es Japón, está abajo ahí. Y ahí está Yo leí China. la otra isla, Japón. Por eso, claro, eso es China. No, esto es Japón. Perdón, una pregunta con respecto. Me surgió algo. Si uno deja su país por una catástrofe natural, como el tsunami en Japón, ¿eso es considerado inmigrante o refugiado? Inmigrante o refugiado. Ahí está el problema. Eso pasó en el caso de Haití, en el caso de Latinoamérica, en Honduras, hubo un huracán terrible que provocó la caída de 4 o 5 puntos del Producto Bruto Interno, imagínate. Fue un desastre. Ya me acuerdo cómo se llama, fue en Honduras, fue la zona de Honduras y El Salvador. Eso se lo considera que son inmigrantes. Por más que tu vida esté en peligro.
Sí, porque es un factor climático. ¿De acuerdo? No es que haya una persona, un grupo, un gobierno persiguiéndolos a ellos, no hay un ánimo de dañarlos. No hay conflicto. ¿Estamos? Son condiciones. También las hambrunas generan un montón de desplazados en ese caso. ¿Estamos? ¿Qué hacen, por ejemplo, lo que se ve siempre en los noticieros, en Somalia? Van los organismos internacionales y tratan de alimentar a la gente en el lugar. ¿Estamos? Perdón, aquí está. Este es lo de América. En el caso de América, se ha sumado lo que decía el caballero que mencionó las maras hace un rato. Han surgido refugiados que no son producto ni de conflictos bélicos internacionales ni de conflictos bélicos internos, sino de clima, inseguridad y delincuencia, concretamente en El Salvador, en Guatemala. Son países que tienen fuerte presencia de grupos delictivos organizados como las maras, ¿de acuerdo? Entonces, tratando de escapar de esa violencia criminal que está generando muchos desplazados, es el nuevo fenómeno que está subiendo en los últimos 10 años en esta parte. La realidad es muy ingeniosa, siempre va creando nuevas categorías. Como decíamos, el ACNUR era en el 51 y diciendo, bueno, dura 4 o 5 añitos, arreglamos los refugiados en el mundo, cada chancho su rancho, se acabó y se disuelve esto. No, más conflicto, y cada vez se van sumando nuevas variedades de conflictos. El de las maras, un fenómeno reciente, porque la violencia pone en jaque la misma institucionalidad de los estados. Los estados no pueden hacer valer su fuerza en esos territorios. Son territorios que quedan tierra de nadie, de una zona liberada totalmente. Y ahí es donde se están generando los nuevos refugiados, concretamente de Honduras, Guatemala y El Salvador. Aquí está. En Bolivia se están haciendo refugiados de 20 nacionalidades. Peruanos, colombianos, cubanos, iraquíes, rusos. Chile, 2000. Colombia, 50 años de conflicto, el país que más refugiados desplazados ha generado. ¿En el mundo o en Latinoamérica? En Latinoamérica. Ah. Latinoamérica. Costa Rica, 12.500, muchos son de Cuba y Venezuela. En el caso de Cuba, son muchos que huyen o huían del régimen del gobierno castrista. Ecuador, la mayor población de refugiados. ¿Por qué? 54.000, casi 55.000 refugiados. Pues está al lado de Colombia. Entonces se le van para allá. ¿Cómo? Se van todos allá. Claro, porque y generalmente se hacen de las zonas de frontera. No se instalan tanto en el país. Porque esperan volver pronto y las zonas de frontera son zonas mixtas. Bueno, como que se va a la frontera entre Argentina y Brasil, se hablan los dos idiomas, las costumbres están mezcladas, se sienten menos fuera de su casa. ¿No? Paraguay, sí. En Argentina también hay refugiados, ya mañana. Perú 1.500, miren, comparen 200 de Uruguay contra 55.000 de Ecuador. Porque en el caso de Uruguay como Argentina, estamos lejos, no tenemos frontera. Venezuela, sé que 200.000. 95% colombianos. Argentina. En Argentina viven, puta madre, no alcanzo a ver. Sí. 5.000. ¿5.000? Sí. Sí. Refugiados por diversos países de América Latina, África, Europa. Y después del caso, bueno, que eso es una cuestión aparte, los poblaciones indígenas están son refugiados internos también, por las condiciones de vida que atraviesan. Quedémonos claro la distinción entre estas categorías. No sé qué hay que tener claro de acá, que no es lo mismo. Refugiado, migrante, asilado, apátrida, no se ponen esos conceptos. Hay obligaciones internacionales, derechos que amparan a unos que no amparan a otros. Que es un fenómeno global, que es un fenómeno que no es nuevo, siempre hubo desplazamientos, siempre hubo migrantes. Sus abuelos, bisabuelos fueron migrantes, o sea, la mayoría de acá somos resultado de migraciones. Son fenómenos indetenibles las migraciones, o sea, no se pueden frenar.
Cuando la gente tiene hambre, necesita comer, tiene familia que alimentar, va a cruzar el muro que pongan, la valla que pongan, lo que haga falta. Un ejemplo claro es el de España, que tiene dos enclaves, Ceuta y Melilla, en África del Norte, y son ciudades españolas en medio de Marruecos. Y ahí hay un montón de África sahariana, porque una vez que entran, ya están en España. Entonces se han cansado de poner alambre de púa, serpentina, de todo, y los negros van y saltan y saltan y saltan. No hay forma de tenerlos, sino usan las famosas pateras, el estrecho de Gibraltar, que son 6-7 kilómetros nada más. Las pateras son esos lanchones pateras porque van con los pies remando los negros. Por eso les llaman pateras. Y se meten en el mar para tratar de cruzar, y muchos se ahogan, lo que pasa en el caso de los cantidad de ahogados que hay en el Mediterráneo. O sea, no hay mayor fuerza migratoria o mayor impulso migratorio que el hambre. Ahí, profe, Al que quiera le recomiendo que lean un poema de Borges, se llama Hambre. ¿Ok? Ahí en Marruecos, Escribe bien el viejito. Sí. en Marruecos, donde están estas comunidades españolas, Sí. son, digamos, la muralla estas son 2 alambres separados más o menos por 3 metros, Sí. y todos los días se encuentran cadáveres ahí de tipos que se quieren meter. Sí. Y saltan, se desangran, se cortan, los barren, los tiran al agua y al rato aparece otro. Ok. Son fenómenos globales, indetenibles, y se dan a lo largo de toda la historia, y se comenzaron a reglamentar a partir del 51. No es que antes no haya habido refugiados, no es que no haya habido migrantes. El tema que hay en el 51 es cuando se comienza jurídicamente a llamarlos de distintas formas, a ordenarlos, la realidad, porque la realidad está existente en las leyes, ¿estamos? Las leyes que llegan, cuando ven que hay un quilombo, dicen, bueno, ¿cómo hago para ordenar esto? Entonces se legisla sobre realidades preexistentes. La migración, el refugiado, el asilado, es una relación, por ejemplo, un señor, un muchacho que le generó muchos problemas a los romanos, se llamaba Aníbal, un cartaginés. Cuando lo vencen, los romanos se va de Cartago y se va a un reino vecino. El tipo era un asilado. Y estamos hablando de hace 2300 años. ¿Okay? Siempre hubo asilados. Siempre hubo refugiados, siempre hubo desplazados. Solo que ahora se le dio entidad jurídica. Es lo que cambió nada más. Pero hace la diferencia grande. ¿Dudas con respecto a esto? Vean las transparencias. Le voy a mandar un par de artículos también del blog de Guerra Eterna, en la que explica el tema de Europa y la guerra que llevamos con Turquía, para que tengan una idea más o menos más clara de lo que puedo explicar yo, lo explica mucho mejor este periodista. ¿Dudas, preguntas? De este tema entra en el parcial, Sí, va sí. todo lo de PowerPoint. Va lo del ISIS, ¿ok? Que lo del ISIS ya le dije, le voy a traer un artículo, pero dije que voy a haber introducido un par de errores, se los voy a dar y ustedes van a tener que entender cuáles son esos errores, ¿estamos? Es para ver si entienden el conflicto. Va lo de Malvinas y va esto. Y me traigan el videadito, por favor. ¿Estamos? Señor. De eso puntualmente, no es tan importante saber los casos que ocurren actualmente, sino las definiciones, ¿cierto? O sea, entender bien las distinciones de un campo. Entender las definiciones y saber, por ejemplo, ahora cuál es el país que más refugios genera. Claro. ¿Por qué? Colombia. Colombia. Por ejemplo, déjame terminar. ¿Qué fenómeno nuevo se está sumando? Bueno, se está sumando el fenómeno de las maras, de la delincuencia organizada, porque ¿Cuál, profe? son condiciones. No le voy a preguntar cuántos refugiados tenía Argentina en el 2014, 5.983, no, 5.985, va para atrás. No me interesa eso. Me refiero, no es necesario entender en profundidad cada caso refugiado en particular, sino... No, entender el concepto y saber quién lo genera y por qué lo está generando y cómo se da el flujo. Profe, cuando usted dice que Colombia es el que más refugiados tiene, ¿se refiere al mundo o en Latinoamérica? En Latinoamérica. ¿Y en el mundo quién es? Eso va cambiando según la guerra. Profe, perdón, dijiste el fenómeno. ¿Sabes quién lo genera y por qué? ¿Cómo? Mara. Mafia de... Las maras, perdona, pero me preguntaba así, ¿no? Sí, es que te dijiste, pero no te había entendido. No me acuerdo qué voy diciendo, perdón, pero... El fenómeno de las maras, o sea, las bandas organizadas de Centroamérica. Gracias.
¿Okay? La Mara Salvatrucha, la M19, básicamente esas son las... No, M19 es muy guerrero de Colombia, perdón. La 18. La 18. El M19 era un movimiento de guerrero. Lo que son los números, ¿viste? Ya. Profe, Perdón. tengo dos dudas que no me quedó claro. El migrante, Por favor, silencio. ¿El migrante es aquel que está en circulación y comprende todos los demás conceptos o es algo distinto a todos los demás? El migrante es la persona que migra, que se va de su país hacia otro. Claro, por ¿Okay? eso, ocupa todos los demás. No, busca una mejor calidad de vida en Sí, otro sí, lugar. sí. Migrante comprende emigrante e inmigrante. Claro, por eso. Pero no refugiado. No. Y cuando usted después en el PowerPoint decía el refugiado se va obligado, pero no está obligado, es por voluntad porque de última lo obliga la situación o porque alguien está obligando a que se vaya. Mira. Pero Sí, entonces, ¿sabes? espera. Si vos llegas a tu casa, ¿ok? Y encontrás que la han bombardeado, que han matado a tu familia, voy a decir, bueno, siento una fuerte motivación para irme a la mierda. ¿Ok? O sea, la circunstancia, tu vida y tu seguridad está en peligro. O sea, estás forzado a irte para sobrevivir. No es que te puse del país, que te pongan la bayoneta en la espalda y te vayan pechando hasta la frontera. No es el caso, ¿estamos? Pero tampoco es el caso del migrante que dice, bueno, quiero tener un trabajo mejor, estoy trabajando de campesino en México, nadie me persigue. Imaginemos, no hay narcotráfico, está todo perfecto, pero en lugar de estar como campesino acá, quiero estar como albañil en Houston, que va a ganar más y va a tener un auto. ¿De acuerdo? Ahí el tipo se va por desarrollo económico, por estar mejor, no por sobrevivir. Una, si te quedas, tu vida corre peligro. La otra es si te quedas, tu vida va a seguir igual, no va a mejorar o puede empeorar, que es distinto. ¿Estamos? Pero que te quede claro, no es que te metan una bayoneta en la nuca y te vayan pechando hasta la frontera, que te expulsen. ¿Estamos? Si te expulsan de un país, bueno, automáticamente vas a pedir hacia donde estés. Usted dijo hace un rato que hay casos en los que el Estado te quita a ciertos ciudadanos como castigo la ciudadanía. Sí. En esos casos, o sea, ¿cómo se da la expulsión ahí? Digamos, generalmente, eso se da en casos que combaten con una fuerza extranjera que ya está en el extranjero. Entonces le quita la nacionalidad del pasaporte. Lo desconoce. Por ejemplo, un señor llamado Oswald, no sé si le suena, llamado Lee Harvey Oswald, el que acusó de haber matado a Kennedy. Bueno, ese señor Oswald, antes de todo esto, voluntariamente se fue a Rusia, la Unión Soviética. El tipo quería ser aceptado por la Unión Soviética como migrante, vivir ahí, y se casó con una soviética incluso, no me acuerdo el nombre, una rubiecita bastante simpática ella. Fue a la embajada, le devolvió su pasaporte, diciendo no quiero ser más ciudadano americano, tenga el pasaporte, quiero convertirme en ciudadano ruso alguna vez. Los yanquis se lo retuvieron, pero no le quitaron la nacionalidad porque no es decisión tuya. ¿Estamos? Con el tipo que cambió de idea quiso volver, tomá, boludo, volvé y gense la bola. Y métete en Dallas que te necesitamos, ¿ok? O sea, el tipo quiso hacerlo, pero se rechazaron. O sea, un resorte, un mecanismo que tiene el Estado para aplicar. En el caso de Argentina no hay forma de tener nacionalidad. Cada vez que te mandes, vas diciendo siempre Argentina. Otros países tienen su legislación para eso. Pero son cosas puntuales de cada país. Lo que pone la PowerPoint como ejemplo son, en el caso de traición, usar por parte de fuerza militar extranjera, cosas por el estilo, son las causas que tienen esos países para esto. ¿Estamos? Ok. ¿Otra pregunta? ¿Preguntas con respecto al trabajo que tienen que hacer? Sí, sube el video. Bueno, ¿alguna pregunta que sea general o son preguntas particulares? Si son preguntas generales, las contesto ahora, porque usé Profe, todo. perdón, le voy. Particulares, las veo de manera individual. Señor. Tiene que ser, digamos, sobre la problemática, una cuestión puntual de la problemática o una descripción de la totalidad. Bueno, lo que le voy a comentar a la señorita. La señorita está trabajando, quiere trabajar algo referido al tema de Malvinas, ¿ok? Hay que ver de qué disponemos. Disponemos de entre 2 y 3 minutos. Si somos unos genios en la síntesis, podemos ver un conflicto largo y complicado y sintetizarlo.
como el caso de los mapitas, esto de Siria, que incluso dura 4 minutos, dura más de 3 minutos, ¿de acuerdo? Pero se enfoca en Siria, y cuando va tocando Israel, bueno, es otro tema, lo vemos después, o sea, no se mete en todo lo que es Medio Oriente, porque si no, te subes por el tronco y te agarra una rama y te vas por otra, y te aparece en otro árbol después, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo les sugiero, traten de definir. ¿Qué quiero decir? El que quieren decir es fundamental que tengan claro que el objetivo es explicar, interpretar, aportar análisis, aportar comprensión con ese material. ¿Estamos? Entonces, que sea algo que ilustre, que la gente no que deje un mensaje, por eso es muy ambiguo, por eso deje un mensaje de amor y paz, de esperanza, no venga congelada, ¿okay? Que te deje comprensión de algo, que te ayude a mejorar. Antes no sabía esto, no lo entendí, lo tengo claro, ahora sí lo tengo claro, o lo tengo más claro, por lo menos. ¿Estamos? En ese sentido, si no tienen ese gran poder de síntesis, traten de tratar aspectos limitados. Si perdés el contexto, tienen que mencionar, por ejemplo, tienen que mencionar la Fuerza Aérea en Malvinas, dentro del conflicto con Gran Bretaña. Dentro de ese marco vamos a un aspecto concreto, que fueron, no sé, los problemas de combustible, el problema de las armas antiaéreas de los británicos, la determinación de los PIR, alguna faceta que nos sirve para aportar algo, pero tratar de acotarnos, ¿de acuerdo? Dentro de eso, usen el recurso que les parezca más conveniente. Pueden ser fragmentos de entrevistas, pueden ser placas, pueden ser animaciones, zócalos, subtítulos, la musicalización también que aporte algo. Usen los recursos que consideren convenientes, son innumerables. Hay un montón de ejemplos. Busquen y roben aquello que más se acomoda a sus necesidades. ¿Estamos? Es muy difícil comenzar por hacer algo totalmente original. Para ser original tiene que saber todo lo que se ha hecho antes. Entonces vayan, imiten, roben, choren, pero chorenle a los buenos. ¿Estamos? Y vayan mezclando y combinando. Después de mucho tiempo van a tener un estilo nuevo, van a hacer una aportación. Prueben sin empacho, repliquen modelos. Si se hacer la cosa bien, pero que sean buenos modelos. ¿Estamos? Caballero. Yo no estaba muy cantando el tema del video, cómo había que hacerlo. Sobre el tema de Malvinas, sí o sí tenemos que tocar el tema bélico, podemos tocar, por ejemplo, la figura de Galtieri. Puede ser figura de Galtieri, puede ser cualquier aspecto que el aspecto psicológico, el aspecto que tiene que ver con los militares. El conflicto, lo que sea. Algo que aporte algo. ¿Estamos? O sea, la condición es esa, que aporte algo que una experiencia no necesariamente los temas que vimos más. Sí, por ejemplo, repito, los mapitas sí te explico rápidamente de qué se trata. ¿Okay? El que vimos de Daniel Craig del 007 aporta conceptos e información sobre el abuso de las mujeres, el problema de género, etc. Y lo hace con una imagen llamativa de Daniel Craig travesti. ¿De acuerdo? Eso es lo que te llama la atención. El que vimos de Donald Trump, ¿qué hace? Busca mostrar el racismo o la intolerancia del electorado que apoya a Donald Trump. Y lo hace parado en ironía, en la burla, en el sarcasmo. O sea, el Ku Klux Klan quemando libros, ¿de acuerdo? Es la forma, pero eso en la serie de Trump está clarísimo. Ahí, por ejemplo, otra vez con Donald Trump que clavaron de punto siempre. Profe. Sí, sí te escucho, niña. Lo de los asilados, una última pregunta. Vos dijiste que son personas acogidas en embajadas de otro país, en otro país, perdón, o en centros que gozan de inmunidad diplomática. Sí. ¿Es eso específicamente? Sí, sí. Ah, bien. Pueden tener embajadas, centros de inmunidad diplomática o ya asilados en otro país. Ah. Por ejemplo, muchos consiguieron asilo político, muchos en Argentina en Suecia. Y en Suecia, el esquema que tenían de asilo político, vos llegabas, te conseguían el asilo y te daban un departamento o una residencia dentro de un edificio, un complejo, un área donde había más asilados, te daban clases de sueco, te educaban el idioma y te daban facilidad laboral y te decían, bueno, ¿usted qué sabe hacer? Bueno, soy enfermera. Bueno, va a ir a trabajar en tal hospital y va a hacer puntos
Eso es asilo político. Eso es asilo político. Porque pues no solamente tener a la gente, sino integrarla. O sea, no es falta que se sigue siendo una embajada. No. Ah, bien. Y profe, una pregunta con respecto a eso. Los que tienen asilo político, o sea, que escapan porque pierde... Por ejemplo, acá en Argentina hay un asilo político que va a ser polémico hace un tiempito, de Chile. Es Peñalba, ¿cómo? Peñaralba. Algo de Peña y Cachito esto, fíjate si lo encuentran. El tipo este lo buscan en Chile porque era el momento de guerrillero, ¿estamos? El tipo se cruzó a Argentina, pero se casó con una argentina también. El gobierno de Chile pidió su extradición y el gobierno anterior de Argentina dijo no, esta persona no la extraditamos, o sea no le entregamos a la justicia chilena y Argentina le concede asilo político. Pues consideramos que sus delitos son delitos políticos, no son delitos comunes. Entonces, estaban re indios en Chile, se cambiaron con eso, apelaron, pero considera asilo una persona soberana. A Pablaza. Pero lo que mi duda sí. es cómo hizo para salir de su país. O sea, En este ¿se caso, va encubierto, digamos, legalmente? Podés salir de manera clandestina, por paso fronterizo que no está requisito, puede ser con pasaporte falso, gente argentina que sale con pasaporte de un primo, de un familiar, según el pasaporte, o te haces el pelotudo como que no quieres la cosa, te vas porque no te están buscando, está bien ajustado el mecanismo de represo y cuando llegas al otro país, bueno, llegué acá, pido asilo político porque no me parece que... Profe, y a partir de ponerle de cambio de gobierno, el nuevo gobierno puede decir... Sí, el nuevo gobierno le puede quitar el asilo. ¿Por qué? Fue una decisión soberana y puntual del asilo. A ver, un segundito. Miren, por ejemplo, esto que hicieron unos japoneses de... ¿No les pido algo así? Elegido presidente del mundo, Donald Trump. Trump va a destruir todo. ¿Dónde estaba eso? Guerra Eterna. En el blog de Guerra Eterna. Si habías entrado a Guerra Eterna, hay una de las que vi. A ver, estoy buscando. Hay otro que es súper breve, que son 3 líneas nada más. Acá está. Esto, después del caso de Orlando, es una declaración de Obama, y este es uno que la analiza, de que Obama protegía a los terroristas, porque probablemente Obama era musulmán y islamista, entonces Obama también es terrorista. Y había que ponerle el ingreso en Estados Unidos. Algo así dijo Donald Trump. Entonces este tipo analiza ese discurso, ¿estamos? Si entiende un poquito de inglés es muy sencillo, si no, después lo vamos traduciendo, pero... Trump is saying Obama is not smart. No es inteligente. Because he won't say radical Islam. Porque eso, afuera del Islam radical. O sea, Trump dice que es boludo. Oh wait, I'll figure this out. Trump then says, this is inconceivable. So something must be going on. Probably because Obama is a Muslim, and that's a bad thing.
Puede utilizarlo en 30 segundos, ¿estamos? O sea, utilicen cualquier recurso. Tratar de expresar un punto de vista, ¿estamos? Que puede ser interpretativo, también puede ser una opinión, como en este caso. Pero no hace falta que, digamos, que recurramos a una explicación de un marco teórico, o sea, puede ser así, súper breve, sin datos duros. Lo mejor es que busquemos. Que tengan la información. O puede ser un marco teórico que lo presentó de una manera, como en el caso de lo otro que hemos visto de los votantes de Donald Trump, cuando queman libros, el estilo Ku Klux, todo eso, ¿estamos? ¿Sí? Pueden poner la plaquita, o sea, los 25% de los votantes de Donald Trump son blancos, de pocos ingresos, poco nivel educativo, tal. Esto dicen los números, veamos en vivo en directo y muestran lo otro, ¿estamos? O sea, más parecido a lo que vimos, el ejemplo que vimos de James Bond. Puede ser, sí, puede ver el tipo travestido hablando, no dice nada, pero después vienen todos los datos. ¿Qué queremos decir? No es solamente ver cómo se pintan los labios James Bond, o si tu tipo de hombre o otro tipo de hombre, ¿estamos? Y otra cosa. Bueno, adiós.